Muy buenos días a todos. Gracias a Dios que nos permite estar acá. Y pues espero que hayan estado en sus grupos pequeños anoche y que hayan compartido acerca de este tema que estamos estudiando este mes, acerca de Dios, tú y tu trabajo. Y pues anoche nosotros en nuestro grupo pequeño tuvimos un muy buen tiempo hablando de este tema. Realmente fue muy bueno darnos cuenta cómo nos ayudó en esta semana pasada a poder enfocar, a poder tener como una perspectiva diferente para enfocar el trabajo, el jefe, los compañeros, todo el ambiente laboral. Entonces, mm, para ti que eres nuestro invitado, que estás aquí por primera vez, lo que estamos hablando tiene que ver con que la semana pasada pusimos la base de este tema y es, no importa lo que tú hagas, no importa si tú estás en la casa de tiempo completo, si eres un estudiante o si sales todos los días a ocuparte de 7 de la mañana o de 8 hasta las 6 7 de la tarde, tu jefe es Jesús. Y el problema es que a veces olvidamos que Él es el jefe y nosotros tomamos ese lugar y queremos ser nosotros el jefe y queremos nosotros querer tener el control de lo que sucede. Entonces espero que lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver hoy ayude en tu ambiente laboral y en cómo realmente debes recordar algo y es mañana a las 11 debes recordar tu trabajo es una bendición. Esa es la idea de lo que nosotros enseñamos, es que lo que estás escuchando hoy lo puedas poner en práctica mañana en tu trabajo, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y toda la semana. Entonces, parte de nuestra vida laboral y de nuestra vida en este mundo es recordar una frase que me encanta de este teólogo que se llama C.S. Lewis y que algunos de ustedes saben que siempre la estoy diciendo y trato de cambiarle la forma, pero la trato de recordar para todos es que tu felicidad no dependa de algo que puedes perder. Cuando lo ponemos en esa perspectiva, de esa forma, nos damos cuenta que todo lo que tenemos alrededor nuestro se puede perder, ¿cierto? Comenzando por nuestra propia vida. Entonces, tu felicidad no puede depender, no puede estar basada en ti mismo si es algo que tú vas a perder. Entonces, parte de nuestra vida laboral parece que es quejarnos y sentirnos insatisfechos. Bueno, anoche en nuestro grupo pequeño fue interesante lo que hablamos. Parece que nos sirvió mucho la charla del domingo pasado porque no nos quejamos ni estábamos insatisfechos. Realmente anoche fue muy bonito el tiempo. No sé cómo te fue a ti en tu grupo pequeño, pero yo sé que la presión, las expectativas, las luchas internas, las metas, el pago que recibes, bueno, un sinfín de situaciones nos distraen de ser agradecidos con Dios por ocuparnos en un trabajo. Entonces quiero recordarte eso, ¿no? Tu trabajo, si eres una nueva criatura en Cristo, es ser siervo de Él. Que Él te dé una ocupación de 9 a 5 es diferente, pero tu trabajo es ser siervo de Él. A eso es lo que Él te llamó. Entonces, muchas personas a veces piensan que están en el lugar equivocado en su trabajo, ¿cierto? Y peor aún es cuando tú sientes que estás en el lugar equivocado y encima de todo no estás haciendo la tarea para lo que estudiaste o lo que tú pensabas para lo que te contrataron. Entonces, pues eso empieza a generar como desagrado, insatisfacción, frustración. Y la cuestión y la pregunta es, ¿cómo encontrarle sentido y propósito a un trabajo en el cual uno le perdió el corazón? ¿Tú has estado ahí? Yo he estado ahí. Yo he estado en momentos donde yo digo, es que no es para esto, no fue para esto que yo, por lo menos en mi caso, que Dios me llamó. No es para lo que siento que Dios me puso. Entonces, ¿cómo encontrarle uno sentido y propósito? Porque ¿qué pasa? Como he hablado con muchas personas, ¿qué es lo que hace que uno diga, bueno, a pesar de que no le encuentro sentido y propósito a mi trabajo, ¿qué es lo que me tiene ahí?
el pago. Yo necesito esa plática cada 15 días. No me gusta estar ahí, pero la necesito. Entonces, ¿cómo a pesar del pago encontrarle sentido y propósito? Pues hoy vamos a estar estudiando la historia de un hombre cuya vida comenzó desde muy joven a trabajar y básicamente se jubiló o terminó toda la vida haciendo lo mismo. ¿Ok? Una persona que era un asesor. Y pues lo interesante de la persona que vamos a estar viendo hoy es que todas las circunstancias alrededor de él eran desfavorables, no solamente por la posición en la que él estaba, sino por los, digámoslo entre comillas, compañeros de trabajo con los que tenía que estar. Había envidias, había persecución, había injusticia. Entonces yo quiero poner esa antesala porque tú dices, sí, a mí me pasa igual. Yo no me siento bien, yo siento que mis compañeros me tienen envidia, etcétera. O de pronto el envidioso eres tú, no sabemos, hoy lo vamos a descubrir, pero lo que quiero que veas es cómo esta persona, en medio de ese ambiente laboral tenso, difícil, harto, por ponerle una palabra que todos entendamos, Dios fue más real que nunca para él. ¿Ok? Eso es lo que quiero rescatar de la historia que vamos a ver hoy, de cómo esta persona, Dios, a propósito, lo colocó en una situación laboralmente que era injusta, que era desfavorable y que todo el tiempo le hizo sentir que no se podía confiar en que era él, por sus capacidades, el que estaba en ese trabajo. Entonces espero que esto te genere bastante expectativa. Y pues si estás ahí, quiero que busques por favor en tu Biblia el libro de Daniel, del profeta Daniel. Sé que no es un libro al que vamos mucho, así que si tienes Biblia, pues bueno, vas a estar buscando, está en el Antiguo Testamento. Si la tienes en tu celular es mucho más fácil de conseguir. Si no, apúntalo ahí en tu cuaderno. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1 realmente. No nos vamos a salir mucho de ahí. Pero mientras tú lo buscas, pues quiero contarte un poquito de cómo fue, qué fue lo que pasó con este joven y qué fue lo que Dios hizo en la vida de él y que terminó siendo un profeta de Dios. Él se llamaba Daniel y básicamente él era un hombre, un joven del pueblo de Israel, que junto con otros muchachos en edades entre 15 y 17 años fueron desterrados y desplazados de su país Israel. Esta foto es de un campo de refugiados sirios, de hombres de hoy en día, y pues sigue siendo lo mismo, o sea, esto no es nuevo, el desplazamiento y que gente sea desterrada. Nosotros vivimos en un país que tiene un alto índice de desplazamiento. Nosotros en la ciudad recibimos todo eso. Y pues eso debería nosotros ponernos a pensar en nuestra tarea, como iglesia, frente a personas en esta situación. Por lo menos saber que debemos orar por ellos. Entonces aquí está Daniel, desterrado, desplazado, joven, pensaba que toda su vida la iba a vivir en Israel y ahora se encuentra que hay unas personas que quieren cambiar su forma de pensar, hasta su forma de comer, obviamente su forma de vivir. Y es lo que le va a suceder de aquí hasta que sea viejo, y va a vivir todo el tiempo bajo el imperio y al servicio de hombres, sobre todo de reyes paganos, hombres que no conocían de Dios, y más bien hombres que, porque llegaron a ser reyes, se creían Dios. Entonces, si ya estás ahí en Daniel, quiero que leamos en el capítulo 1, del versículo 1 al 7, y para que leamos un poco qué es lo que escribe él. ¿Listo? Entonces él dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Eso fue lo que sucedió, ¿no? Ellos estaban ahí y vino Nabucodonosor y cerró toda Jerusalén y los puso a aguantar hambre hasta que se rindieran. Y el Señor entregó en sus manos
a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Por tanto, la aclaración que él hace. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Es decir, tráigame los más pilos y los vamos a formar con nuestra cultura. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Entonces, aquí está Daniel y nos cuenta la historia de cómo es que él, qué fue lo que hizo Dios en su vida y cómo fue que él obró y el trabajo que le dio a él, siendo un muchacho de aproximadamente unos 16 años. Entonces, lo que nosotros leemos acá es que ellos fueron escogidos con el propósito de que el rey entendía que eran personas que le podían servir a él, que podían asesorarlo. Y pues lo que hizo fue que les dio un tiempo de 3 años para que ellos pudieran aprender la lengua, aprender las costumbres y pues parecerse más a lo que era un caldeo, a lo que era un judío. Esa era básicamente la historia. Así comienza Daniel su vida laboral, entendiendo que fue llevado a un lugar al cual no pertenecía, estaba en medio de un ambiente en el que físicamente, o digámoslo así, materialmente, tenía todas las comodidades, pero el trabajo que él iba a desempeñar no era lo que él quería hacer, no era lo que él de pronto soñaba hacer, y ahora Dios lo tiene acá. Y en este momento nosotros leemos que ellos, el propósito del rey era literalmente que dejaran de ser esos muchachos de allá, de Israel, y ahora fueran hombres de mundo que iban a ser formados, digámoslo así, con un estudio universitario más alto para servirle a él. Lo importante y el versículo que yo quiero resaltar y que yo me imagino muchos de ustedes que han leído esta historia saben que es muy importante este versículo, es el versículo 8, porque nos muestra de qué estaba hecho Daniel. ¿Ok? Nos muestra su carácter interno. Entonces quiero que lo leas ahí conmigo. Daniel 1.8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Ahora, piénsalo de esta forma. Lo que tú y yo estamos leyendo acá de este muchacho es básicamente el carácter que él tenía. ¿Okay? Este es Daniel, un muchacho con 16 años que ya tenía claro, básicamente, que comenzando por la comida, él no se quería contaminar. Ahora, eso a nosotros como papás nos debe mostrar nosotros qué principios estamos colocando sobre nuestros hijos para que cuando tienen que estar en un momento en el que tienen que tomar una decisión, sin nosotros ahí, ¿qué decisión van a tomar? ¿Tú crees que Daniel tenía de pronto, estaba en condiciones de poner condiciones? Yo no veo eso. Yo veo que realmente él era un preso que básicamente le dijeron, antes agradezca que se le está dando una oportunidad de estar acá. Pero lo que nosotros leemos y lo que yo quiero subrayar aquí de este que nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, es todo lo que hay detrás de esa frase. Piensa en el hogar en el que él creció, la clase de papás que tuvo, los principios que le enseñaron, cómo él interiorizó la verdad de la palabra de Dios, lo que le creía a Dios, cómo sabía qué
principios en su vida no eran negociables a los 16 años. Yo me siento con hombres de 25, 30 y de ahí para arriba que luchan porque quieren negociar principios de Dios en su vida, en sus trabajos, y no los tienen claro. Y aquí leo de un muchacho que con 16 años tenía claro, esto no es negociable, no se negocia, así me cueste la cabeza, así sea, lo que venga, no lo voy a negociar. Entonces, aun cuando él no podía poner las condiciones, las puso, sabiendo lo que venía. ¿Ok? Y pues esto me recuerda a mí lo que nos dice en Proverbios 4:23, y es lo que dice ahí, ¿cierto? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana o de él fluye la vida. ¿Sí o sea, el corazón nuestro, que es esa parte interna, es lo que nos hace fluir vida. Es el que nos dice qué es lo que yo atesoro, como luego nos lo dijo el Señor Jesús, ¿cierto? Donde está mi tesoro está mi corazón. Mi corazón incluye mis pensamientos, mis emociones, mis actitudes. Todo eso habla del corazón. Y aquí vemos un Daniel que dice, propuso en su corazón no contaminarse. ¿Ok? Entonces, creo que arrancamos entendiendo que aunque Dios lo colocó ahí en un trabajo en el que él nunca pidió estar ahí, Dios ya había formado en él el suficiente carácter para estar en esa posición y en ese trabajo. Y de eso es de lo que se trata. Todo lo que yo hablo siempre es, a veces nosotros pensamos es que no me gusta mi trabajo porque ellos, porque él, porque eso. Pues se trata de lo que tal vez Dios quiere formar en tu carácter que todavía no está formado porque tú no le has permitido a él, ¿cierto? Y va a ser la forma en que él va a tratar contigo. Entonces nos dice aquí que él propuso no contaminarse. Ahora, hasta aquí lo que nosotros leemos es algo que diríamos, bueno, pues normal, o sea, de pronto era un muchacho pues juicioso, creció en un hogar cristiano, tenía claras las cosas, pareciera, ¿ok? Pareciera que es como que no, todo fluye normal porque era lo que había sido, pero me encanta cómo Daniel comienza muy temprano en este capítulo 1, mostrándonos a nosotros ahí de una forma muy clave algo que simplemente al leerlo lo pasamos por encima, pero que tenemos que devolvernos y prestar atención para entender por qué Daniel, por qué razón Daniel tenía claro el propósito de Dios con lo que estaba pasando. ¿Okay? Ahí está. ¿Qué era lo que Daniel entendía acerca de Dios, el pueblo de Israel, y ahora cómo eso que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel le afectaba a él personalmente y cómo le iba a afectar? Quiero que vuelvas a leerlo conmigo, porque lo pasamos rápido, pero mira lo que dice ahí. Dice en el versículo 1 que este rey vino y sitió Judá, ¿cierto? Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y mira lo que dice el versículo 2. Me encantaría si lo subrayas, o por lo menos que hagas una nota mental, pero mira lo que dice. Y el Señor, ¿qué? Entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Sabes qué nos muestra eso? Daniel tenía claro quién era el que estaba orquestando todo lo que estaba sucediendo. O sea, Daniel tenía la perspectiva correcta de entender por qué ahora su vida estaba dando un giro de 180 grados y entendió que no se trataba de mala suerte, del destino, de la casualidad, mucho menos de una mala estrategia política, sino que quien estaba detrás, por ponerlo en una forma, de todo lo que estaba pasando y de lo que iba a comenzar a suceder, era Dios. Yo creo que para ti y para mí nos ayudaría muchísimo si cada vez que nosotros estamos frente a una crisis personal, nosotros podemos, al igual que Daniel y que muchas otras personas en la Biblia, decir, Dios
es el que está orquestando. Dios está en control. Dios sabe lo que está haciendo. Él lo permite. Y eso muchas veces lo ponemos en situaciones que nos agradan, pero no en situaciones que nos desagradan. No podemos ver que Dios permite que hayan problemas, sino que vemos como que es un ataque del enemigo. De eso estábamos hablando el miércoles pasado. Te invito a estar los miércoles en el estudio bíblico. Estamos hablando acerca de pasar por el desierto. Eso es lo que estamos viendo este mes. Entonces aquí está Daniel y nos escribe que él entendía que fue Dios quien permitió lo que estaba sucediendo. Dios, es decir, el control de Dios, la soberanía de Dios, la providencia de Dios era la que estaba en control. Entonces, en ese momento y lugar, Daniel entendió algo. Dios me puso acá. Dios es quien está conmigo acá, ¿cierto? Dios sabe porque yo y porque toda la nación necesitamos pasar en este momento por esta situación y por lo que Él sabe que necesitamos aprender a futuro. Entonces, por eso es que Daniel podía ver con fe lo que estaba sucediendo y podía ver a Dios en medio de todo lo que estaba sucediendo. Ahora, yo te pregunto a ti, creo que ha sido claro con lo que vimos la semana pasada, que Jesús, que el Espíritu Santo no se queda esperándote en la puerta hasta que tú sales de tu trabajo por la noche. Bueno, y menos ahora que muchos trabajan desde casa. Entonces, por eso dijimos, Él es tu jefe, Jesús es tu jefe. La cuestión es, tú puedes entender o puedes pedirle a Él en oración y decirle, mira, yo quiero creer que lo que está pasando laboralmente conmigo en este momento, ¿tú sabes por qué es? ¿O simplemente tú crees que tienes que pelear y luchar? Ahora, yo quiero que veas una vez más ahí cómo es que Daniel tenía claro que Dios estaba obrando en ese momento y en ese lugar con él, con el pueblo de Israel, con lo que estaba sucediendo de una forma muy personal con él, pero también con todos. Nos dice en el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hoy en día a nosotros nos enseñan, y tú por toda parte en tu trabajo lo vas a, la inteligencia emocional. Y pues muchos, si vamos a tomarlo de esa forma, nos falta inteligencia emocional. No sabemos gestionar todas las emociones, ¿cierto? O sea, nada más en la cara ya uno se totea y se le nota. Muchos de ustedes no dicen, o sea, en pareja uno está ahí sentado y ella o él, no, le salen letreros. No sabes gestionar la inteligencia emocional. Y pareciera que eso es lo que está de moda y entonces coaching y entonces todo este cuento para gestionar las emociones. Y tú crees que se trata de que tú aprendas a ponerte una máscara frente a personas y un tono de voz adecuado y saber leer a la otra persona para lograr a favor tuyo algo. Ahora, es como el mundo lo ve y funciona en el mundo. Pero tú lees lo que está diciendo acá en el versículo 9, cuando Daniel le dice al jefe, a Aspenaz, le dice, ¿sabes? Por favor, yo no quiero comer de esa comida del rey. Y este es un tipo que simplemente podía decirle, entonces se muere. O sea, y lo que nos dice aquí el versículo 9 es, Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad. Yo todo el tiempo te estoy recordando esto. Lo que tú le debes pedir al Espíritu de Dios es que te dé gracia frente a otras personas. Que tú halles buena voluntad en las otras personas, no por ti, no por cómo vas vestido, no porque te venden, es que la imagen que tú proyectas, es que lo que tú vendes, es que como te ven. No, en nosotros que hemos nacido de nuevo en Jesús nos dice que debemos apelar a la gracia diaria de Dios en nuestra vida para que las cosas funcionen. Entonces, tú lo sabes, porque si tú eres una persona que hace negocios, tú
finalmente vas a vender un producto y si tú eres un hijo de Dios, pues tú le deberías pedir a Dios que te dé la gracia para no mentir en lo que estás vendiendo, pero que las personas sientan la necesidad de eso. ¿Y sabes por qué te lo digo así? Yo conozco varias personas de nuestra iglesia que trabajan en ventas, son asesores, y en cosas que uno diría, ¿en serio gente compra eso? O sea, en serio, hay gente que llama a decir, oiga, yo quiero invertir mi plata. Sí, hay gente que lo hace. ¿Y cómo haces para no decirles mentiras? Le he pedido a Dios que me ayude en mi trabajo para no decir mentiras. Fue el Espíritu de Dios quien puso la gracia en Daniel para que en ese momento y en ese lugar que lo estaban preparando para su trabajo, que él entendía que Dios estaba ahí, Dios le permitiera que este señor dijera, ok, y él le propuso, mira, a nosotros danos legumbres y agua, y haz la prueba en 10 días, a ver si nos ves acabados o nos ves mejor que ellos. Esa fue la prueba, pero fue la gracia de Dios sobre Daniel, la gracia de Dios actuando en Aspenaz, que era el jefe de los eunucos. La buena voluntad de Dios obrando en la otra persona. Eso es lo que tú debes pedir. Con un jefe difícil, con compañeros difícil, con un ambiente laboral difícil. La gracia de Dios sobre ti para ellos. No que con tu sola lenguaje corporal, tú ya con la sola mirada no te ganas la gracia de la gente, ¿cierto? Hay algunos de nosotros que con la sola mirada ya le toca a uno andar con gafas oscuras para que no miren esos ojitos como está mirando. Es pedir eso. Si Dios está en control de tu vida y aún de tu parte laboral, es Él el que te debe dar la gracia para tratar con personas difíciles, comenzando por ti mismo. Entonces, no se trata de lo que haces, sino para quién lo haces. Esa es la clave. Mira, creo que hay una canción de salsa que ahorita en el viaje por allá me pusieron a escuchar una salsa y era que decía, si vas a ser barrendero, pues sé el mejor barrendero, ¿cierto? Hay algo así. Después ustedes que escuchan salsa me la cuentan. Ahorita ya los puse a pensar en eso, pero no es como nos dice el apóstol Pablo en Colosenses, trabajar al ojo, no es porque me vean en el momento, no es cuando tengo a la persona encima que yo funcione, sino entender que si mi jefe es Jesús, yo estoy trabajando para Él y por eso toda mi actitud fluye hacia Él y fluye de Él hacia mí para lo que estoy haciendo. Entonces, Daniel y sus otros amigos fueron escogidos para que Dios fuera exaltado por medio de la tarea que Él les dio a ellos a hacer. Y aquí viene un versículo que me parece muy, muy importante, porque sobre todo nosotros de hombres, y, y pues aquí en nuestra iglesia tenemos varios, ¿cierto? Somos tenemos esta tendencia a valorar muchísimo la inteligencia, el conocimiento, el hecho de que tú sabes que has estudiado, que ese título te costó lágrimas, sudor, trasnocho, o sea, realmente tú sabes que eso fue algo duro para ti. Y yo no estoy dejando de lado eso, pero yo quiero que leas conmigo, tú y pues obviamente todos nosotros acá. ¿Cómo ve Dios esa parte que parece tan innata nuestra, tan única de nosotros, que nosotros decimos, no, es que fui yo el que quise fui yo el que le puse las pilas y fue por mi esfuerzo y por esto? Yo quiero que lo leas conmigo, porque no se trata de lo que haces, sino para quién lo haces. ¿Ok? Entonces lee conmigo ahí en Daniel capítulo 1, mira lo que dice el versículo 17. ¿Ok? Nos dice, a estos cuatro muchachos, Dios, ¿sí te das cuenta como cada vez? Versículo 2, Dios. Versículo 9, Dios. Versículo 17, a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia. ¿En qué? En saberse toda la palabra de Dios, en recitar como loros la Torah, nos dice, en todas las letras y ciencias
Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Tú sabes qué significaba eso? Ellos fueron escogidos para ser formados durante 3 años, para ser asesores de un rey. Esta formación es lo que en 2 meses vamos a estar cantando y vas a estar poniendo en el pesebre a los reyes magos. Esos eran los hombres sabios. Los hombres sabios proceden del oriente y eran hombres que asesoraban reyes y que por asesorar reyes tenían una posición delante de todas las demás personas mucho más alto, porque no cualquiera asesoraba a un rey. Esa tarea no era algo en lo cual simplemente se hacía fila todo el mundo para asesorar al rey. Era gente formada, gente capacitada, gente que demostraba que tenía esas capacidades. Entonces yo quiero conectar eso contigo, porque aquí es donde viene un punto de quiebre para ti. Y tú piensas, es que yo estudié para eso. Es que para eso es que ese es mi trabajo. Es que eso es lo que yo hago. Es que para eso me pagan. ¿Qué te dice este versículo? Y yo creo que te puedo mencionar muchos más acerca de tu inteligencia. Si tú eres una persona de la cual tú sabes y de pronto has aprendido en Cristo a tener eso, de no pararte sobre eso, pero tú sabes que tu orgullo es tu inteligencia, lo pilo que eres tú, lo bueno que eres para los negocios, lo bueno como sabes hablar con la gente, tener esa inteligencia emocional, lograr que las cosas se hagan, negociar, transar, administrar, es por ti. Entonces tú me vas a decir, bueno, y entonces las personas que no conocen de Dios, ¿cómo hacen? Pues tú lo notas o no lo notas. Cuando tú enfocas todo eso que Dios te ha dado para que Él sea exaltado, se va a notar. Cuando tú lo haces para que tú te lleves la gloria y tú seas el que recibas el bono y le saques más brillo al título, ahí para decir, ah, sí ves, porque yo estudié, yo puse yo esto, se va a notar. Esa es la gran diferencia. Por eso hemos hecho énfasis en solo este capítulo, te das cuenta, es Daniel tenía claro, Dios tiene el control. Dios me puso en esta situación. Dios me dio la gracia. Dios me dio la inteligencia. Y eso es lo que tú mañana, que vives de tu inteligencia, debes recordar. Gracias Dios por tenerme aquí con lo inteligentico que soy para hacer esto en que me ocupas de 9 a 5 todos los días. Y es lo mismo en tu colegio y es lo mismo en tu universidad. Es Él el que te da esa inteligencia y es a Él al que se la debes pedir. Por favor, no sigas creyendo que es porque tu papá era muy pilo o tu mamá o porque la ciencia te dice que la inteligencia se hereda de la mamá. Está bien, muy bien, chévere. Pero acá nosotros leemos, Dios dio a estos muchachos el conocimiento y la inteligencia en todas las letras y ciencias. ¿Ok? Y ciencias. Ahora, recuerda, si lo vamos a traer solo por historia, esta era la gente de la cual tenían la base de todo lo que nosotros sabemos de la aritmética y el álgebra y la trigonometría y bueno, todo ese cuento. Entonces, no se trata de lo que haces, sino para quién lo haces. Es gracias a Jesús que estás donde estás para que Él sea exaltado con lo que Él te ha dado, con esas capacidades. Es para Él. ¿Okay? Entonces, yo quiero mencionar aquí y decir algo y es, las circunstancias, bueno, no, antes de esto porque me adelanté. Daniel terminó siendo el asesor de 3 reyes paganos, que en la historia tú los puedes leer, Nabucodonosor, Darío y Ciro. En el papel, esa era la función de él. En el papel su función era asesorar reyes, tácticamente, en negocios, en cómo lograr sacar el provecho y que la otra persona crea que está ganando, pero realmente el que está ganando es su rey. En el papel esa era la tarea de Daniel. Pero su puesto, su trabajo era ¿cuál? Ser siervo de Dios. Y es lo mismo para ti. Tal vez Dios te ha dado a ti la oportunidad de, en lo que estás haciendo, negociar,
hacer, dirigir, administrar, pero tu tarea es ser siervo de Dios. No se te olvide eso, es para quien lo haces. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Dios le permitió a Daniel pasar por situaciones difíciles y circunstancias y pruebas muy difíciles. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios fuera exaltado delante de estos reyes. Y estos reyes reconocieran que ellos no eran Dios. Entonces aquí viene algo muy importante. Las circunstancias no definieron el carácter de Daniel, solo dejaron ver cuál era la base para ser el hombre que era. Solo dejaron ver su carácter interno. Y a veces nosotros pasamos por una prueba y no nos damos cuenta que es que lo que Dios quiere es que tú muestres que todo lo que escuchas aquí, que todo lo que aprendes en esa prueba sea no negociable para ti. ¿Tengo que mentir para poderlo hacer? No voy a mentir. ¿Tengo que alterar un dato? No lo voy a hacer. ¿Tengo que ocultar información? No lo voy a hacer. Porque es que tú le sirves es a Él. ¿Ok? Y si tú empiezas a negociar lo no negociable, tú sabes en qué va a terminar. Porque ya lo hiciste una vez y tienes que seguir haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo. ¿Y sabes qué pasó con Daniel? Si tú lees, ¿cierto? Porque es que no fue solamente una prueba para esos mismos reyes, pero para Daniel mismo, ¿no? Tener que pararse y decir, qué pena, señor rey, pero usted no es Dios. El Dios en el que yo creo me va a sostener a mí. Y que enciendan un horno y digan, ah, no, entonces los mandamos al horno a ver si ese Dios los va a salvar. O lo vamos a echar con los leones. Daniel había tomado la decisión de guardar su corazón desde el primer momento y Dios le permitió pasar por muchas pruebas que afianzaron su fe. ¿Ves por qué es importante eso que sucedió ahí? Porque Dios le permitió entender a Daniel, Daniel, lo que viene de aquí para adelante es entender que esa decisión que tomaste de guardar tu corazón va a tener que ser probado. Y es lo mismo para ti y para mí. Tú dices que le crees a Dios, Él debe probar tu fe. Y lo va a probar en cosas que a ti te agradan. Y tiene que ver con tu trabajo, y tiene que ver con el dinero, y tiene que ver con la ambición, y con el poder, y con cosas que tú piensas, es que lo merezco, es que yo he trabajado para esto, es que es para lo que he luchado. Y es tal vez una prueba en la que Dios te va a poner. Si tú no guardas tu corazón, tú vas a negociar las cosas y los principios. ¿Ok? Y eso es lo importante acá, es tú debes entender que una vez que tú propones no contaminar tu corazón, debe ser probado en lo que tú estás diciendo que no se va a probar. Entonces, esto nos lleva a un siguiente punto y es nuestra actitud determina cuánto nos gusta o nos disgusta algo o alguien, ¿cierto? Tú lo sabes. Tú sabes que de pronto tú conoces a alguien y te empieza a hablar de sus compañeros de trabajo y solo por lo que te habla esa persona ya te caen mal. No los conoces, no tratas con ellos, ni les has visto la cara, pero solo por lo que te dice tu amigo o tu amiga ya te caen mal. Y no, yo ni los quiero conocer, ya me caen mal. Pero ¿por qué? Si ni los conoces. Si te das cuenta, es una cuestión de actitud. Y tú decides qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan, ¿cierto? A veces, muchas veces, en ocasiones, por lo que otros nos cuentan. Pues bueno, ¿sabes qué le pasó a Daniel? Daniel vivió toda su vida en medio de reyes paganos. Ahora, tal vez para nosotros eso no tiene la profundidad que debería tener, porque nosotros vivimos en otro momento. Pero para un judío, ceremonialmente, era impuro, era cochino, digámoslo así, las creencias religiosas de esos reyes y cómo lo afectaban a él. O sea, si a Daniel le hubieran dado la oportunidad de pasar la hoja de vida para trabajar para este rey, él nunca lo hubiera hecho, porque en su concepto era contaminarse con esa persona. Ahora, tú y yo sabemos, y espero que sea así,
que hay personas o trabajos con los que uno diría, nunca trabajaría. O sea, si tú eres, ya esta iglesia se nos llenó de contadores y contadoras por alguna razón de Dios, pero si a ti te dicen, queremos que trabajes para un narco o cubriendo las cuentas o alterando las cuentas de un narco, yo espero que si tú eres una nueva criatura en Cristo, ni siquiera sea algo que te ofrezcan porque saben que no cuentan contigo, ¿cierto? Esa es básicamente la idea, es saber que ni me lo proponga porque no tiene razón de ser. Pues a Daniel le tocó ir a contaminarse toda su vida con reyes y hombres que eran paganos. Dios lo puso ahí. Ahora, piénsalo. Si Daniel llega con la actitud de desprecio que se le nota en la cara para trabajar con estos hombres, ¿tú crees que hubiera podido estar ahí todo el tiempo que estuvo? Solo por su actitud de desprecio. Y tú lo sabes en un trabajo, ¿cierto? Tú sabes, cuando tú estás mal con tu jefe y haces mala cara y se te nota en la trompa, ¿no? Y pues si es mujer te lee, si es hombre le está pensando como, quién sabe qué le estará pasando, no tengo ni idea. Pero la actitud de desprecio de uno hacia otra persona se nota. Si vives en pareja, lo sabes. Si tienes hijo, lo sabes. El desprecio se le nota a uno. Y aquí está Daniel. Daniel no escogió trabajar con estos hombres. Fue muy claro que fue Dios quien lo puso en ese momento y toda la vida en ese lugar, porque hubo una serie de situaciones y de decisiones que Dios tenía dentro de sus planes y sus propósitos para trabajar con Daniel. Entonces, tu satisfacción en el trabajo se ve afectada por tu actitud. Tú lo sabes, ¿cierto? Tú sabes cómo todo el ambiente laboral se ve afectado. Cuando estás de mal genio, cuando no quieres que te hablen, cuando te cierras, cuando no respondes, cuando te preguntan, sí, estás cortante. Tú sabes que tú estás generando un mal ambiente laboral. Y la verdad tienes que recordar algo. Ellos no son tu familia, esa no es tu casa. Y tú, y más si eres una nueva criatura en Cristo, tú deberías responder muy diferente. Tú no deberías ser la persona que se está permitiendo jugar a lo que juegan los demás, a crear un mal ambiente laboral, a mirar mal, a subir la voz, a tratar mal, a tratar con desprecio. Eres tú el que decides si lo vas a hacer o no. Si lo vas a hacer hacia tu jefe, hacia tus compañeros de trabajo. Cuando recibes tu paga, si lo primero que haces es quejarte, mire, tanto que uno se friega y vea para recibir esto. Esa es tu actitud. Tú eres el que decides si te vas a podrir o no. Y aquí estaba Daniel, trabajando para gente que él nunca hubiera escogido trabajar. No sé si recibía paga, pero mucha gente viéndolo y pensando, uy, yo quisiera ser Daniel. Y él diciéndole a Dios, ¿por qué me sigues teniendo acá? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? Entonces, tú te la puedes pasar todo el día cuando estás podrido en tu trabajo, deseando estar en otro lugar, con otros jefes, con otros compañeros de trabajo, ¿no? En otro lugar de la ciudad o hasta en otra ciudad, pensando, ay, si yo hiciera esto, si pasara esto, si pasara aquello. Tú te lo puedes pasar así todo el día, pero tal vez tú estás deseando ser alguien que tú no eres. O, como le pasó a Daniel, tú intencionalmente puedes orar para ver qué es lo que Dios está haciendo contigo en ese lugar de trabajo, en ese ambiente laboral, con esas personas difíciles, comenzando por ti. Tu actitud determina todo. Es tu actitud. Tú eres el que escoges si llegas el lunes de mala cara. Es tu actitud. Tú escoges si llegas el martes, el miércoles, el jueves, el viernes o el sábado, estirando trompa, ignorando. Es tu actitud. Tú decides.
O si tú en camino vas orando por ellos, te aseguro, cuando tú oras por estas personas, tu actitud va a cambiar. No te estoy diciendo que los vas a amar, que los vas a recibir a besos, a abrazos, no. Pero te aseguro, cuando tú le pides a Dios por ellos, tu actitud va a cambiar. ¿Okay? Eso es lo que tú debes entender. Te estoy contando la historia de un hombre que iba todos los días al trabajo sintiendo que podía de pronto menospreciar y despreciar a su propio jefe porque no era ceremonialmente puro. Pero Dios, él sabía, Dios lo puso ahí y en ese momento con un propósito y un plan de Dios. Entonces quiero concluir. Daniel fue escogido por Dios para pasar toda su vida en un lugar de privilegio. Sí, ser el asesor de un rey tenía privilegios. Tenía un mejor lugar para vivir, tenía mejor comida para vivir, tenía mejor ropa para vestir, tenía acceso a las personas de élite. Eso humanamente se valora hasta el día de hoy, ¿cierto? Tú sabes cuando en una empresa la reunión es de jefes para arriba y cuando la reunión de diciembre va a ser de operarios para abajo. Tú sabes dónde vas a estar, ¿cierto? Se nota. Y es como el mundo funciona y es como el mundo nos hace creer que debe funcionar. Pero Daniel sabía que Dios lo había puesto ahí y que tenía poder e influencia sobre estos reyes, pero nunca fue algo que él haya disfrutado. Y a diferencia de sus detractores que lo querían tumbar de su puesto, él cada día debía pedirle a Dios que le diera esa paz y ese amor para ir a su trabajo. Es que entiende, esto es como, voy a ponértelo ahora en otro ejemplo. Tú sabes que para el judío ceremonialmente comer cerdo era algo impuro. Esto es como lo que le pasó al hijo pródigo, ¿cierto? Terminó cuidando cerdos. O sea, cuando Jesús contó esa historia y los fariseos escucharon eso, no me vino la cara de disgusto de ¿qué? ¿Un judío cuidando cerdos? No, eso es impensable. O sea, eso es caer lo más bajo que hay. Bueno, este es Daniel yendo todos los días básicamente a un chiquero. Así se sentía. Pero él sabía para quién estaba yendo allá a trabajar todos los días. Cuando a Daniel le fue revelado vez tras vez tras vez el secreto detrás del sueño de un rey. Cada uno de estos reyes soñó algo que solo Daniel pudo revelar. Cuando Daniel y sus amigos fueron echados a un horno de fuego, cuando el mismo Daniel fue echado a un foso de leones porque sus detractores que lo querían tumbar del puesto dijeron, vamos a promulgar una ley en la que si alguien no adora solo al rey, debe ser echado a los leones, y lo hacían porque querían tumbar a Daniel. Ahí es que tú vas entendiendo, siempre van a haber personas así en los trabajos, personas difíciles, personas con envidia, personas que están buscando, sobre todo a ti, pues si tú estás reflejando la luz de Cristo, obviamente es como que no, 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 eso no, aquí no. Tu mismo jefe diciéndote, bueno, aquí no creemos en Dios, ¿ok? Aquí no vamos a hablar de Dios y aquí se respeta todo, pero cero Dios. Es esa persecución, tú lo sabes. Y yo quiero que leas conmigo qué tenía tan claro Daniel y por qué fue escogido ahí. Quiero que lo leas, por favor, en el capítulo 2. Este es Daniel hablándole al rey, una vez que el secreto es revelado a Daniel. Daniel, una vez más en lo que vamos a leer, sabía por qué Dios lo puso en ese momento y lugar. Dice, capítulo 2, versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Te quiero aclarar una cosa. Dios no habla a través de sueños hoy en día. Bueno, yo conozco personas que es que me soñé tal cosa. Bueno, cambia tus hábitos de comer en la noche. De pronto esa leche de más, esos frijoles de más te están haciendo daño. Dios no habla hoy en día por sueños, ¿ok? Para eso tenemos la palabra de Dios. Tú quieres saber
¿Qué te quiere mostrar Dios? Lee su palabra. Sí, pero es que cada vez que yo me sueño con eso, algo pasa. Bueno, lee y pregúntale a Dios qué es lo que pasa. Pero tú no puedes creer que Dios habla por medio de sueños hoy. Pero era en especial con Daniel porque todavía la palabra de Dios no estaba revelada y era con un propósito específico. Y nos dice, versículo 20, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Todo lo que los hombres buscan, ¿cierto? Poder y sabiduría le pertenecen es a Dios. Tú puedes estar en el trabajo que seas y tú sabes, si tú tienes el poder y el conocimiento y la inteligencia para poder ser el que manda, es lo que quieres tener. Y Daniel dice, aunque Dios me ha puesto a mí en un lugar de poder y de sabiduría, le pertenecen a Él. Versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es decir, ¿qué está diciendo aquí Daniel? No se trata de mí, no es porque soy más inteligente, no es porque me devoré este libro o porque me la paso leyendo, es por Dios y el propósito de Él. Y versículo 22, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¿Sabes por qué? Si tú eres una persona, y yo sé que en nuestra iglesia los hay, que trata de vivir aún en un lugar de laboral con condiciones difíciles para Dios, y por qué a veces tú puedes dar ideas u opiniones u observaciones y como que es algo que tu jefe o alguien lo escuche y como que, oiga, nunca lo habíamos pensado así, nunca habíamos pensado eso, nunca habíamos tenido esa idea, no se nos había ocurrido. ¿Sabes por qué es? Por lo que él dice acá, Dios que conoce en secreto es el que trae a la luz y nosotros debemos pedirle a Él y a su Espíritu Santo que sea el que nos dé la inteligencia para poder servir ahí y poder decir, es solo por la gloria de Dios, no como el burro que se come las flores. Y paréntesis, ¿ok? Pensando en terminar este año que nos quieren meter en una carrera ahí hartísima y comenzando lo que viene el año entrante, no se te olvide el versículo 21. Quita reyes y pone reyes. ¿Ok? Es muy importante. Dios sabe el momento que nosotros estamos aquí en Colombia y Él sabe lo que nos va a traer el año entrante con el cambio de presidente. Él lo sabe. ¿Qué necesitas hacer tú? No necesitas ponerte a hacer propaganda, a hablar mal, a poner estados que uno dice, venga, pero usted no es creyente, usted no es hijo de Dios. Ora, ora por este país, ora por los gobernantes, pídele a Dios que traiga la persona que Él sabe que nosotros necesitamos. Tal vez no es la que queremos, pero es la que necesitamos. Y que nos guíe en sujetarnos a esa persona. Pero comienza a orar desde ya. Pero aquí está Daniel. Daniel que pasó toda su vida trabajando para hombres paganos, asesorando a reyes que se creían Dios. Hombres que lo tuvieron, que ellos mismos lo pasaron por pruebas, pero que Dios las permitió. Y aquí está diciendo Daniel, ¿sabes? Lo que me ha tenido a mí con la actitud correcta para no envanecerme, para no pensar más alto de mí, para no creerme que es que yo soy el más inteligente, es mirar a Dios y entender que es Él quien da todo, la sabiduría, el poder, la inteligencia. Es Él. Se trata de Él, no de mí. Entonces, adivina, adivinador, el problema no es tu trabajo. Adivina quién es el problema. Como todo en esta vida, como todo en pareja, adivina quién es el problema. El problema no es tu trabajo. El problema es tu actitud en el trabajo. Ese es el problema. Mientras tú no veas para quién estás haciendo lo que debes hacer, que Jesús es tu jefe. Entonces, propone en tu corazón no contaminarte, ¿ok? No caigas en criticar, juzgar, hablar mal, hacer corrillos,
llevar chismes, recibir información que no debes, no te importa. Ora, pero propone en tu corazón no contaminarte, no contaminarte. Ora por tu jefe y por tus compañeros de trabajo. Reconoce a Dios y su propósito en tu vida al tenerte en este momento, en ese trabajo. Dios tiene un propósito. ¿Ok? Y mientras Dios, en su voluntad, te permita estar en ese trabajo, recuerda que trabajas para Jesús. Tu jefe es Jesús. Es Él el quien te paga, es a Él a quien rindes cuentas y tu función es ser un siervo de Jesús, un siervo de Dios en tu trabajo. ¿Ok? Para ti que has nacido de nuevo, que sabes que Jesús es el Señor de tu vida, eso es lo que tú debes hacer. De resto o de lo contrario, vas a estar muy, muy mal y se te va a notar. Cero inteligencia emocional, va. ¿Ok? Entonces recuerda pedir esa gracia y esa buena voluntad de Dios en tu vida. Y para ti, que eres nuestro invitado, pues es muy claro que no, si estás escuchando que esto es lo que le hablamos a personas que han nacido de nuevo en Jesús, pues tú también te puedes identificar con esto mucho más. La gran diferencia es si tú le permites al Señor Jesús ser quien Él quiere ser y quien realmente es en tu vida y es tu Señor. Has vivido toda una vida sin saber qué es sujetarse a Jesús. No entiendes por qué hay que pedirle a Él, por qué hay que reconocerlo, por qué hay que sujetarse a Él. Pero una vez que lo hagas, una vez que rindas tu vida a Él, una vez que le pidas a Él que perdone tu pecado y que salve tu vida, vas a poder entender todo lo que hablamos hoy y por qué la vida de un hombre como Daniel toma total sentido al estar rendida a los pies de Jesús. Entonces, iglesia, Dios, tú y tu trabajo. ¿Ok? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias de nuevo por tu palabra. Gracias por haber usado la vida de un hombre como Daniel, teniendo cada día la oportunidad de amargarse y de ir mal a su trabajo por servir a quien servía, para trabajar con quien trabajaba. Pero tú le permitiste entender tus propósitos y tus planes muy a pesar de él. Él nunca hubiera escogido trabajar con estos hombres, pero tú sabías por qué lo hiciste. Y Señor, aquí estamos nosotros, escuchando todo esto, leyendo todo esto, Señor. Solo tú, Espíritu Santo, conoces cada corazón, sabes por qué hoy necesitábamos esto para nosotros. Y pues te ruego que podamos volver a leer en el capítulo 1 y 2 de Daniel tu obrar, tu propósito, tu providencia, tu control, Señor, y que lo podamos ver en nuestra vida. Señor, gracias porque mañana cada uno en medio del afán, del agite, de la preocupación, del estrés, puede poner en práctica esto que ha escuchado hoy. Y pues Señor, te ruego que esta semana también, al finalizar el sábado que estemos en los grupos pequeños, podamos decir, sabes, tuve una semana muy diferente porque vi a Jesús como el jefe por encima de personas que son mis jefes. Gracias Señor Jesús, gracias por eso y gracias por tu presencia en medio nuestro hoy, Señor. En tu precioso nombre, amén.